De la segunda carilla del trabajo, la primera parte es dominio e imagen. Esto es un repaso, ¿sí? Pero este es el ejercicio B y este es el ejercicio C. Había 3 solamente, o sea que si no hicimos ya en la clase anterior el A, les quedaría solamente por hacer el A, ¿sí? El dominio es todos los valores del eje X. El eje X es el eje vertical, ¿sí? El eje horizontal, disculpen, dije vertical es así, al revés. El eje horizontal que abarca la función, mientras que la imagen es todos los números de Y, o sea, del eje vertical, ahora sí, que abarca la función. Entonces, si yo miro la primera función, este gráfico, y me fijo en dónde arranca el dibujo y en dónde termina, siempre fijándome horizontalmente, ¿en qué número comienza? Hacemos como un barrido, ¿sí? Miren, agarro la regla para marcar. Hago un barrido. ¿Dónde empieza? Hasta dónde termina. ¿En qué número empieza y en qué número termina? -3. En el menos 3 empieza y termina en 2. En 2. Perfecto, ¿sí? Si yo hago el barrido así, está el menos 3 hasta el 2. Entonces acá ponemos que la función comienza en menos 3 y termina en 2. Esto se pone así. Y para la imagen tenemos que hacer lo mismo, pero el barrido al revés, de abajo hacia arriba. Me fijo que es lo más bajo que va la función, es acá, barro hacia arriba y llega hasta ahí. Entonces, ¿en dónde empieza? -2. En menos 2, muy bien. ¿Y en dónde termina? 4. En el 4. Y ahí está. Este es el dominio. Dominio. Y esta es la imagen. ¿Sí? Es así de simple. Es observación. No hay que hacer una cuenta, no hay que hacer nada. Simplemente observar y ver qué ocurre ahí. Vamos al ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente es una función partida, lo que significa que está en 2 partes en este caso. Pero no importa eso, nosotros tenemos que ver en dónde empieza y en dónde termina. Entonces tenemos que hacer los mismos barridos que hicimos recién. La función, por más que está partida, arranca acá y se desplaza hasta acá. Entonces, ¿en dónde empieza la función? -4. En menos 4 y llega hasta 4. Veré que está, no sé si se va a ver. 4. Y ahora, sin necesidad de que yo haga el barrido, porque si no por ahí es más fácil. La imagen, el barrido vertical, de abajo hacia arriba, en dónde empieza y en dónde termina. ¿Dónde? En menos 3 y en dónde termina. En 3. Menos 3, punto y coma, 3. Me quedó medio pegado. ¿Se entiende cómo es dominio de imagen? Este es el dominio, todos los valores así, y la imagen es todos los valores así. ¿Quedó claro? Bien. Esto fue el repaso de dominio e imagen. Bien. Entonces, la primera parte del análisis de una función son dominio e imagen. La segunda parte son raíces, conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. ¿Sí? Las raíces son todos los números, valores, ¿sí?, de X que la función con su dibujo, con su gráfico, toca o corta. ¿Sí? Y se pone así. Se pone C de 0. Eso significa raíces, porque es donde la raíz, donde el valor es 0. Y entre llaves se ponen todos esos numeritos donde el dibujo toca o corta la X. En este caso, este dibujo, ¿cuántas veces toca o corta la X? Al eje X. No le repite los números, sino ¿cuántas veces? ¿Cuántas? 3 veces. 1, 2, 3. 3 veces pasa y corta la X. En menos 2, en 1 y en 4. Entonces, esas son las raíces. Menos 2, punto y coma, 1, punto y coma, 4. Y ahí analizamos las raíces.
¿Se entiende? Vamos a hacer las raíces del otro ejercicio. De este. Tiene cuántos lugares en los que toca o corta al eje X. No. Dos. Acá y acá. Eso nada más. Al eje X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces ponemos menos 4, que es el primero, y menos 1, que es el segundo. Esas son las raíces. ¿Se entendió? Bien. Ahora tenemos que pasar a conjunto de positividad y negatividad. Conjunto de positividad se pone... esperen, lo voy a poner acá arriba mejor. Conjunto de positividad se escribe así. Y conjunto de negatividad se pone C menos. ¿Sí? Y son todas las partes del gráfico que están, el conjunto de positividad estoy diciendo, que están arriba del eje X. Hacemos de cuenta que la parte de abajo no existe y tenemos en cuenta solamente la parte de arriba. Para esto es importante aclarar una cosa con diferencia del primer punto. Fíjense que en dominio de imagen, al principio del gráfico hice una pelotita y al final también, y acá hice una pelotita y acá también. Esas pelotitas que marqué significan que el gráfico empieza y termina ahí. Cuando el gráfico no tiene sus puntitos, significa que no tiene ni principio ni fin. Entonces, este gráfico no tiene marquita acá y no tiene marquita acá. Lo que significa que nosotros agarramos una porción, pero esto sigue para acá y esto sigue para allá. ¿Sí? Lo mismo con el otro gráfico. Este significa que sigue para acá y que esto sigue para allá. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre lo primero y lo segundo. Bien, teniendo en cuenta eso, me olvido de lo que está de la X para abajo y miro solamente la parte de arriba. O sea, a ver si la puedo remarcar y que quede bien, esta partecita de acá y esta partecita de acá. Eso es todo lo que está dibujado arriba del eje X. ¿Se entiende? Bien, entonces eso es lo que tengo que poner como conjunto de positividad. Tiene dos partes, esta y esta. Entonces voy a hacer dos paréntesis. Unidos en el medio por el símbolo de unión, que significa que ambos pertenecen a lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver la primera parte. Esa primer pancita así. Si observo sobre el eje X, ¿en dónde empieza y en dónde termina? En el menos 2. ¿Y en dónde termina? En el 1. Empieza acá, termina ahí. Entonces, menos 1. Esa es la primera parte. Y la otra partecita, ¿en dónde empieza? En el 4. En 4. ¿Y tiene final? No. No, porque como le dije hoy, como no está marcado, significa que sigue. Entonces, ¿cómo se llama cuando no tiene final? Infinito. Muy bien. Nosotros acá lo que vamos a hacer es diferenciar el infinito. Cuando vaya para la derecha, lo vamos a llamar infinito positivo, y cuando venga desde la izquierda, lo vamos a llamar infinito negativo. Entonces a este le voy a poner el más, indicando que es el infinito que va hacia la derecha. Ahora, vamos a hacer lo mismo para el conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad está formado por este cachito que viene acá y esta partecita de acá abajo. No me acuerdo si puse a filmar. Sí, menos mal, ya me estaba asustando. Bien, entonces lo que marqué ahora en celeste es el conjunto de negatividad. También tiene dos partes. Entonces voy a hacer dos paréntesis. Repito que esa U en el medio significa que son las dos partes del conjunto, significa unión. ¿Sí? La primera parte, esta de acá, ¿en dónde empieza? Menos 2. No, en el menos 2 termina. Ah, infinito. En el infinito negativo, viene desde acá. ¿Sí? Entonces arranca en el infinito negativo. Y como dijiste vos, termina en el menos 2.
La otra parte tiene principio y fin bien marcado, hacia así. ¿En dónde empieza? En el 1. En el 1 y termina en el 4. 1, 4. Y ahí tenemos el conjunto de negatividad. ¿Se entendió? Vamos a hacer lo mismo con el otro ejercicio. Conjunto de positividad sin marcar. A ver si se da cuenta sin marcar. Conjunto de positividad. ¿Cuántos conjuntos de positividad hay? En este había dos partes y en el conjunto de negatividad también había dos partes. Acá, ¿cuántos conjuntos de positividad hay? ¿Dos? ¿Lo dijiste? Uno. Hay uno solo, ¿sí? Porque la parte que está arriba de la función, de la x, disculpen, es esa. ¿Sí? Es una sola parte. Hace una curvita, pero es una sola parte. ¿Y en dónde empieza y en dónde termina? En infinito. Empieza en el infinito, negativo. Recuerden que cuando viene de allá es negativo. ¿Y en dónde termina? Menos 4 negativo. No. Menos 1. Hace todo este recorrido y termina en el menos 1. ¿Sí? Menos 1. O sea que acá hay una sola partecita del conjunto de positividad. ¿Y eso nos lleva a qué? Conjunto de negatividad. ¿Cuántas partes tiene el conjunto de negatividad? También una sola. La que empieza acá y va hacia allá. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde empieza? En menos 1. Y termina en infinito. ¿Y hacia dónde termina? Infinito. Infinito positivo. Y ahí terminamos el análisis de raíces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Se entendió? Sí. Esto es repaso, porque ya lo habíamos visto en un Zoom o algo así, pero ya lo habíamos visto. ¿Se entendió hasta acá? Bien, ahora va a faltar la última parte que sí es lo nuevo. Bien, estas dos eran el repaso, esto es lo nuevo, lo de la última carilla. ¿Sí? Estos son los dos ejemplos, vamos a trabajar esos dos ejemplos. Antes de empezar a trabajar directamente sobre los ejemplos, les voy a leer la parte de la teoría para después explicárselas. ¿Sí? Déjenme ver de qué manera lo puedo leer mejor. Ahí está, así es mejor. Bien, intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? ¿Suena confuso? Es de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Son crecer y decrecer. Dice, si a medida que los valores de x, los valores así, aumentan, el valor de la función aumenta, entonces la función crece. Pero si disminuyen, entonces la función decrece. Sí, bueno, y después acá ya habla de los ejemplos que están ahí. Esa es la definición de intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y es tan fácil como parece. ¿Sí? Es en las porciones del gráfico donde la función va subiendo, eso es crecimiento. En las porciones del gráfico donde la función va bajando, eso es decrecimiento. Y también vamos a encontrar que en las funciones donde a medida que x aumenta y no aumenta ni disminuye, o sea que se queda normal, eso se llama constante. Puede haber tres cosas. Puede crecer, puede decrecer o se puede mantener constante. ¿Sí? ¿Estás de aburrida? ¿Querés ir a lavarte la cara? ¿Algo? Se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, vamos con crecimiento. Crecimiento del primero. Crecimiento. Lo tendría que poner al lado, pero lo voy a poner abajo porque si no, no va a entrar. ¿Sí? ¿Cuántas partes hay en este gráfico donde la función sube? Mientras busco un color para marcar. ¿Una sola? Piensen. Dos. Tenemos una que viene de acá, crece, 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 crece hasta ahí.
ahí dejó de crecer, porque después ya empieza a caer. Y después tenemos una acá, donde también empieza a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y se marcan igual que marcamos los conjuntos de positividad y negatividad. La primera porción que pinté en naranja, ¿en dónde empieza? No. Infinito negativo, muy bien. Infinito negativo. ¿Y hasta dónde llega? Barriendo. Esto es como hacíamos hoy, no se confundan con el 4. Empieza en el infinito y ¿hasta dónde llega? Hasta el menos 2. ¿Sí? Muy bien. Suele ser confuso esto, pueden confundirse, porque pueden decir, viene de menos infinito y llega hasta el 4. No, el 4 es un valor de x, yo estoy midiendo de esta manera. ¿Sí? Entonces, viene desde el menos infinito y llega hasta el menos 2. Pero como tiene otra parte más, voy a poner la U y vamos a escribir la otra parte. La otra parte, esta naranja, ¿en dónde empieza y en dónde termina? Empieza en el 4 y termina en infinito positivo. Y ahí tenemos la primera parte naranja y la segunda parte naranja. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta eso, y buscar otro color, tenemos que hacer el intervalo de decrecimiento. Me confundí el color, ¿verdad? Tenemos que hacer el intervalo de decrecimiento. Yo estoy haciendo todo esto medio pegado arriba del gráfico porque no tengo lugar. ¿Sí? Obviamente, si me tuviese un pedazo más de pizarrón al costado, lo estaría escribiendo al costado. Sepan eso, ustedes cuando lo hagan, no lo hagan sobre el dibujo, háganlo un costadito abajo. ¿Cuántas partes del gráfico van solo hacia abajo? Decrecen. Una sola, que empieza acá y llega hasta acá. Teniendo en cuenta los valores de x, ¿en dónde empieza y en dónde termina? Empieza en el menos 2 y ¿en dónde termina? En el 4. ¿Sí? Entonces acá, menos 2, 4. Y terminamos crecimiento y decrecimiento. ¿Hay alguna parte que vaya derecho así constante en este gráfico? No, entonces constante no hay. Lo que sí hay son máximos y mínimos relativos. ¿Sí? Máximo lo vamos a llamar así, con un más, y mínimo la misma m pero con un menos. El máximo es el punto más alto de la función que nosotros podemos observar. Y el mínimo es lo contrario, el punto más bajo de la función que nosotros podemos observar. Se llama relativo porque puede haber más de uno y puede haber uno que nosotros no veamos que esté en otra parte del gráfico, por eso es relativo, porque es lo que nosotros vemos en el gráfico que estamos viendo. La parte más alta de este gráfico es este punto. ¿Estamos de acuerdo? Y la parte más baja de este gráfico es este punto. ¿Por qué marco ese y no marco este? Porque en realidad este se va para el infinito, yo no sé en dónde para. ¿Sí? Entonces marco el punto que yo puedo ver, que es ese. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es marcar esos puntos. El máximo es primer valor de x, segundo valor de y. Acá es en el único lugar donde usamos los dos números, x e y. El valor de x de este punto es menos 2. Mientras que el valor de y de este punto es 4. ¿Se entendió? Sí. Es x el primero y el segundo. Por eso acá puede confundir un poco, porque hasta ahora venimos usando siempre los valores de x. Y acá tenemos que usar x y tenemos que usar y. ¿Sí? Y el mínimo es lo mismo. El mínimo es este punto. El valor que lo representa de x es este. Es este.
es el 4, ¿sí? Entonces, 4. Y el valor que lo representa de y es este, o sea, menos 2. Y ahí tenemos todo el análisis completo. Crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. Lo que nosotros vamos a tener que hacer en el ejercicio más adelante es todo esto. Yo le voy a dar un gráfico y ese gráfico van a tener que averiguar dominio de imagen, raíces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad, crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo. Todo, pero en vez de gráficos distintos, de un solo gráfico. ¿Sí? Vamos a hacer este mismo análisis con este gráfico de acá. ¿Sí? Primero, conjunto, acá tengo más lugar para escribir, por suerte, conjunto de crecimiento. Bien, ¿en cuántos lugares el gráfico está yendo hacia arriba? En ninguno. En ninguno. ¿Sí? No hay ninguna parte donde la función aumente a medida que aumenta x. Entonces acá ponemos eso, que significa vacío, no hay. ¿Sí? Vamos al crecimiento ahora. Decrecimiento, cualquier cosa. No se lo voy a dar. Decrecimiento. Voy a poner abajo. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas partes del gráfico hay que van hacia abajo? O sea que a medida que aumentamos el valor de x, la función decrece. Uno solo, y es este que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Teniendo en cuenta los valores de x, en donde empieza y en donde termina. Menos 1 empieza. En el menos 1 empieza y en donde termina. En el 2. En el 2. ¿Sí? Es esa partecita que avanzó ahí. Entonces, menos 1, 2. ¿Sí? Ahora, en este gráfico sí hay constante. Constante era cuando el gráfico no subía ni bajaba, sino que se mantenía siempre de la misma manera. A medida que aumentaban los valores de x, ni subía ni bajaba la función. ¿Cuántas de esas partes hay? Dos. Una que va a buscar el color, una que viene desde acá hasta ahí y la otra que continúa acá. ¿Sí? La primera parte, ¿en dónde comienza? En el infinito negativo. ¿Y en dónde termina? En menos 1. Unión, me va a quedar medio apretadito ahí. La segunda parte, ¿en dónde empieza? En el 2. Positivo. ¿Y en dónde termina? Infinito positivo. Y ahí tenemos constante. Lo que nos falta ahora es máximo y mínimo. ¿Sí? Yo en estos casos no me gusta poner máximo y mínimo porque no hay un lugar bien marcado en donde está. Pero sí podemos tener en cuenta los lugares en donde la función cambia su movimiento. Y lo vamos a poner a eso. El máximo, en este caso, sería el lugar donde la función venía constante y de repente empezó a decrecer, que sería menos 1 y 1. ¿Sí? Menos 1 de x y 1 de y. Bien. ¿Por qué debe ser decrecer o no sé, negativo o bajar? ¿Por qué la palabra decrecer? ¿Decrece es este? Sí, pero ¿por qué decrecer? O no sé, disminuir. Puede ser. No sé, alguien le puso el nombre así en algún momento. Eso ya viene de años, no sé. Podrían haber dicho disminuye, como decís vos o algo así. Alguien puso esos nombres en algún momento, la verdad que no tengo ni idea. Continuemos con esto. Máximo a mí me gusta cuando está bien marcado, como es este caso, y mínimo, como este caso. En este caso,
no hay un máximo determinado, pero podemos marcar como máximo relativo el lugar donde la función deja de ser constante y empieza a caer. Podemos contarlo como el punto más alto, entre comillas, que es menos 1 de x, ¿sí? Recuerden que el primer valor es de x, y 1 de y. Y lo mismo vamos a hacer con el mínimo. El mínimo, ¿sí?, va a ser el lugar en donde venía decreciendo y de repente no decrece más. ¿Sí? ¿Qué es este punto de acá? ¿Cuál es el valor de x de ese número? El 2. Muy bien. Un segundito. ¿Y el valor de y de ese número? No. 2. ¿Y el valor de y? Menos 4. Muy bien. Y ahí tenemos máximo y mínimo. A mí particularmente, si cuando tienen una función así no los hacen, no me molesta. Pero cuando están acá tan marcados, sí ponen máximos y mínimos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Vamos ahora a pasar a los ejercicios.